Unidos. No. Nosotros ¿Se arrepiente de alguna manera de haber cedido en este endurecimiento de las políticas migratorias? Pero es que yo no me dejo presionar por nadie. México es un país independiente. Y el presidente de México actúa con libertad. No es un pelele de ningún gobierno extranjero. Eso ya pasó. Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Así es como el presidente AMLO batea a periodista de Telemundo que asistió a la mañanera para intentar hacer polémica sobre la inmigración, pero el presidente AMLO lo dejó bien en claro. México es el que más aporta a esos países que lo que aporta Estados Unidos. Periodista de Telemundo hizo una pregunta tendenciosa e intentando culpar al presidente López Obrador sobre el aumento de muertes de inmigrantes que intentan cruzar a la frontera en camiones, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador la puso en su lugar. A continuación con el video. Rapidísimo, es que tenemos una investigación que encabeza Noticias Telemundo junto con 7 medios más y lo que hemos hallado es un aumento en el número de migrantes que viajan dentro de estas cajas de tráilers para cruzar todo el territorio nacional y llegar a la frontera con México. En las bases de datos que tomamos del Instituto Nacional de Migración se documentó 111 migrantes como víctimas mortales en los últimos 9 años dentro de estas cajas de trailers. En 2019 usted aquí en la mañanera pues informó, anunció que se prohibiría a los choferes de autobuses vender boletos de camiones a las personas indocumentadas que buscaban precisamente cruzar México. Muchos de los exfuncionarios de migración y también expertos en la materia que hemos consultado coinciden en que el factor principal de este aumento de muertes de migrantes y de esta intención de cruzar por los trailers dentro de las cajas en condiciones totalmente insalubres depende de las políticas restrictivas que su gobierno ha implementado, como movilizar a la Guardia Nacional o esto que le comento de restringir la venta de boletos de camiones a los migrantes, lo que prácticamente les quita la posibilidad de viajar de una manera segura. Quisiera preguntarle si usted se siente responsable de las muertes de estos migrantes, de los heridos que han surgido a través de los accidentes de estos trailers y también del trauma que han dejado en los sobrevivientes que han podido llegar a Estados Unidos. Una situación muy lamentable que pues hay que verla a profundidad, hay que ver las causas. Ustedes que son un medio de Estados Unidos deberían de ayudarnos a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que hay que atender el fenómeno migratorio ayudando a la gente pobre en sus lugares de origen para que nadie se vea obligado a emigrar. Ese es el fondo. Ustedes deberían de estar todos los días en sus noticieros hablando de eso. O sea, no solo de los efectos, sino atender las causas. Claro. Y precisamente hablando de Estados Unidos… Pero déjame terminar nada más en esto, porque hay una doble moral, un doble rasero. En Estados Unidos el Congreso autoriza dinero para la guerra y no destinan recursos para apoyar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe. Y de esta manera enfrentar el fenómeno migratorio. Nosotros ayudamos a resolver el problema hasta donde podemos. Te voy a dar un dato. Nosotros estamos invirtiendo 150 millones de dólares para programas sociales en los países
en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión, que no gasto, de 3.500 millones de dólares atender el fenómeno migratorio. Y sí es cierto lo que tú dices, es muy lamentable lo de los accidentes. Porque hay una red de traficantes de personas que tienen que ver también con transportistas y se contratan camiones inseguros, estos trailers, estas cajas, hay muchas volcaduras, muchos muertos, muy lamentable esto que sucede. Ahora, nosotros tratamos de mantener albergues y apoyarlos en el sur, porque también la travesía significa muchísimos riesgos. Son los accidentes, pero también secuestros y asesinatos de migrantes. Antes era terrible lo que sucedía en el norte. Trata de documentar lo que fue una terrible matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y otras más. Entonces, nosotros preferimos ayudarlos en el sur, sureste, a que corran el riesgo de llegar a la frontera norte, nada más que no es algo sencillo. Incluso les ofrecemos trabajo en el sureste, pero el que sale de su pueblo ya sale con la idea de llegar a Estados Unidos. Incluso ya estableció un convenio, un contrato con el traficante de personas, coloquialmente llamado coyote o pollero. Entonces, estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte. Te voy a mostrar de cómo está la situación migratoria hoy, a ver si tienes. Y nada más preguntarle, aprovechando hablar de la relación precisamente México-Estados Unidos, lo que está haciendo con México. En 2019 usted aquí mismo aseguró que endureció las políticas migratorias presionado por el gobierno de Estados Unidos. No. Nosotros ¿se arrepiente de alguna manera de haber cedido en este endurecimiento de las políticas migratorias? No, pero es que yo no me dejo presionar por nadie. México es un país independiente. Y el presidente de México actúa con libertad. No es un pelele de ningún gobierno extranjero. Eso ya pasó. Eso también es de lo que se ha ido y no, espero que no vuelva. Sí tenemos relaciones y ayudamos. Claro que ayudamos, porque pues somos países vecinos, tenemos 3.180 kilómetros de frontera, hay 40 millones de mexicanos trabajando honradamente en Estados Unidos. Y no podemos desligarnos, romper. Además, económicamente nos ayuda la integración.
a los dos países, a los dos pueblos, pero sí tenemos este problema de que los políticos estadounidenses de los dos partidos, en vez de atender las causas, se dedican nada más a hacer politiquería, a utilizar el tema migratorio con propósitos electorales. Y como ahora hay elecciones, unos y otros, ahí están. Y lo mismo en el caso de Cuba. A ver, en su programa de ustedes cuestionan el bloqueo a Cuba, porque esa es parte del problema. Las principales, digamos, el año pasado con cifras del Instituto Nacional de Migración, la principal nacionalidad de migrantes que llegó a México este año fueron haitianos en primer lugar, por primera vez en la historia de migraciones a nuestro país. Segundo lugar se mantiene Venezuela. Los haitianos lo hemos visto, las personas aquí en la Ciudad de México se han asentado en campamentos irregulares y cada vez llegan muchos más sin que se pueda dar cabida a las solicitudes de asilo que han roto récords históricos en México que se está pidiendo. Pero conoce la problemática de Haití, sabe que se cayó en un desgobierno, que asesinaron a el presidente de Haití, que bandas que trafican armas de Estados Unidos son las que dominan en Haití, que apenas ahora acaba de entrar un gobierno interino. O sea, todo tiene pues una razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues ayudar en lo económico, en lo social, resolver conflictos para bajar el fenómeno migratorio. Es lo mismo en cuanto a los problemas de violencia y de inseguridad y de narcotráfico. Es lo mismo. Ustedes, me refiero a los del gobierno de Estados Unidos y algunos sectores de Estados Unidos, piensan que los problemas de este orden se resuelven nada más con medidas coercitivas, con juicios, metiendo a la cárcel a la gente, con leyes más severas, construyendo muros. No, hay que atender las causas. Ahora para campaña. Y los conservadores de un partido o de otro posiblemente digan que es un disparate lo que estoy proponiendo. Esa propuesta de 10 puntos se la mandó usted directamente al presidente Biden. ¿Por qué vía? Se la leí. Se la leí. ¿Cuál ha sido la respuesta a la propuesta que usted hace? Pues no ha habido respuesta. Esa es una cosa que le agradezco, lo que hablaba yo del muro. Y lo otro, que es el primer presidente de Estados Unidos, después del presidente Roosevelt, que creó un mecanismo para que los que quieran llegar a Estados Unidos tengan una manera formal de hacerlo. Ahora, un ciudadano de Cuba, de Venezuela, de otros países, puede hacer su solicitud y han entrado por esa vía miles de migrantes. O sea, y es por el presidente Biden. Son de las dos cosas. Pero miren, el que paisanos, si
hay candidatos que quieran cumplir con esto, no duden en votar por ellos, con todo respeto a la autodeterminación de los pueblos. Regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes DACA. Esto es lo que yo quisiera escuchar de los candidatos. Ese punto 1. 2, aprobar un presupuesto de 20,000 millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. Y que no me digan que es poco, porque acaban de autorizar 90,000 millones de dólares para Ucrania y para lo que está sucediendo en el Medio Oriente. 3, suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. Diálogo, por lo que tú estás planteando, de que el segundo grupo que más se ve obligado a emigrar es el de nuestros hermanos venezolanos. 4, levantar el bloqueo a Cuba. Esto es una aberración, una violación flagrante a los derechos del hombre, a los derechos universales. Es una medida medieval, retrógrada, también para aminorar los flujos migratorios. ¿Cómo se va a bloquear a un país? O sea, ¿con qué derecho? ¿Y qué culpa tienen los cubanos? Si hay un problema político, ideológico entre los gobiernos, ¿por qué se castiga a la gente? ¿Por qué se utiliza como estrategia política un bloqueo para que el pueblo de Cuba, que quiere vivir ahí, que quiere ser independiente, se le voltee a sus autoridades por hambre, por necesidad, y derroquen a su gobierno? Esa es una estrategia perversa. No tiene nada que ver con la política, que es un imperativo ético. 5, ampliar vías regulares de movilidad laboral, esto que te comentaba, y expandir el programa actual de recepción de migrantes por vías legales, porque está limitado a ciertos países. Que se amplíe. Además hay una realidad, ¿sí? Les falta en Estados Unidos fuerza de trabajo, les faltan trabajadores, es un doble juego. ¿Saben también por qué no quieren regularizar? Para no pagar completo a los trabajadores. No es lo mismo lo que gana un migrante que lo que gana un trabajador ya regularizado. Sobre todo los trabajadores del campo. 6, no optar por construir muros ni cerrar la frontera. 7, combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Pero hay que atender, con todo respeto también, a los jóvenes de Estados Unidos. Es un problema grave, es una pandemia. Y los políticos de Estados Unidos están volteando a ver para otro lado. Y esto es el principal problema de Estados Unidos, por el daño que causa a sus jóvenes.
¿Y qué hay ahí? ¿Cuál es el fondo? ¿Por qué los jóvenes optan por las drogas? ¿Qué les falta? ¿Por qué el vacío? ¿Por qué no revisar eso? Y en vez de estar utilizando tanto dinero en el armamentismo, apoyar a los jóvenes, atender las causas y resolver el problema del consumo de drogas. 8, regular la venta y exportación de armas. No es posible que se pueda comprar cualquier arma en cualquier supermercado, no haya ningún control. El 75% de las armas decomisadas durante el gobierno nuestro, casi 50,000 armas, el 75% provienen de Estados Unidos y entran de contrabando. Esto, elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio. Hay condiciones favorables, somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos. Y 10, esto es importante, sí integración económica, sí cooperación, desde luego amistad, con respeto a nuestras soberanías. Eso ya lo tienen y se está trabajando y vamos a seguirlo haciendo. Y cuidamos a los migrantes, los cuidamos. Y no solo el gobierno los cuida, los cuida el pueblo de México. Si, así como estás haciendo la investigación, vas al Istmo y vas a ver los pueblos del Istmo cómo cuidan a los migrantes, aún en situaciones muy complicadas para los ismeños, porque hay ocasiones en que llegan 3,000, 5,000 a un pueblo. Pero el problema es quién cuida a los migrantes del crimen organizado. Aquí en la pantalla vienen las personas detenidas, pero por condenas solamente hay 35 condenas en más de 6 años. Es decir, se detiene a estos traficantes, pero no se les juzga y el delito sigue ocurriendo, siendo que extorsionan a los migrantes. Sí, y vamos el pueblo puede cuidar a los migrantes y lo hemos visto, los que llegan en caravanas, como les dan, como dice usted también en Oaxaca, nosotros hemos visto eso, pero el problema es quién cuida a los migrantes de los traficantes. Nosotros hasta hacemos todo, como cuidamos a todos los seres humanos. Es nuestro trabajo. Pero no está ocurriendo, las extorsiones siguen. No, todo el tiempo estamos trabajando en eso, por estos datos. Pero mire, yo sostengo que la paz es fruto de la justicia. Por eso insisto tanto en las causas. Y una recomendación respetuosa: ayúdennos. No volteen a ver también como medios nada más a México para ver el problema del narcotráfico y el problema de la migración. Es como estar viendo nada más la viga en el ojo ajeno. No, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes tienen ahí mucha influencia.
Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el presidente AMLO criticó la política exterior de Estados Unidos, subrayando la asignación de fondos para la guerra en lugar para la ayuda social de América Latina y Caribe. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los esfuerzos de su administración para mitigar la situación. El presidente AMLO dice: nosotros estamos ayudando a resolver el problema hasta donde podemos. Están invirtiendo 150 millones de dólares en programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más a esos países que lo que aporta Estados Unidos. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esa información y que tengas un excelente día.